La iconografía de la frontera estadounidense no sería lo que es hoy sin las figuras temibles y varios héroes populares tanto celebrados como vilipendiados a lo largo de los últimos 150 años de la historia del país. Estos hombres y mujeres icónicos e infames variaban desde bandidos beligerantes y los valientes agentes de la ley que los perseguían hasta los vaqueros y nativos americanos que se turnaban disparando tiros de advertencia, hasta que todo el territorio estaba lleno de violencia y sabotaje, con algunos pacificadores y héroes honorables esparcidos. Una de estas figuras no fue otra que el legendario showman y ex soldado convertido en cazador de búfalos, el mismo Buffalo Bill Cody. Una vez hijo de un agrimensor canadiense y firme partidario del movimiento abolicionista estadounidense, Buffalo Bill Cody se transformó en una de las figuras más discutidas, complejas e indudablemente populares de la leyenda del Viejo Oeste. Independientemente de sus hazañas e influencia en la cultura popular estadounidense, Cody vivió una vida emblemática de tantas ideas y temas, saturando la forma en que hablamos sobre la influencia del estilo de vida fronterizo, tanto del pasado como en la era moderna. Para obtener una mejor comprensión de cómo un explorador para el ejército de los Estados Unidos se convirtió en sinónimo del término Viejo Oeste, les presentamos una inspección más cercana a las historias y tiempos de uno de los showmen más famosos de toda la historia. Este es William Frederick Cody, conocido coloquialmente como Buffalo Bill, y la historia de su vida y los tiempos atravesando la frontera occidental. William Cody, más tarde reconocido más comúnmente por su apodo y nombre de showman Buffalo Bill, dejó su marca en la frontera el 26 de febrero de 1840. Nació cerca del pequeño y pintoresco asentamiento de Leclerc, Iowa, un establecimiento europeo-americano fundado apenas una década antes. Parte de esta comunidad anglosajona eran los padres de Cody, Isaac Cody y Mary Ann Laycock, una inmigrante de Upper Canada y una trasplantada de Nueva Jersey, respectivamente. Mary Ann era descendiente oficial de Josiah Bunting, un notable cuáquero de Pensilvania. No obstante, al formar una familia con Isaac, dejó en gran parte su educación cuáquera. Ella dejó la costa este siendo una joven y se trasladó a Cincinnati. Su sueño original era convertirse en maestra y encontró empleo en una escuela local para enseñar a los niños justo al lado del río Ohio. Fue aquí donde Mary Ann conoció y se casó con Isaac Cody, un exitoso agrimensor y el futuro padre de sus 8 hijos. Las primeras 3 nacidas fueron las hermanas Catra y Julia Cody en 1835 y 1843, con su hermano Sam Cody, nacido entre ellas en 1900. El turno de Buffalo Bill llegó en 1846. Cerca de su primer cumpleaños, los Cody se mudaron del condado de Scott, Iowa, al antiguo territorio de Isaac en el condado de Peel, Ontario. En 1847, Cody fue bautizado en la capilla de la Unión Dixie, un establecimiento construido y pagado por los antepasados Cody de antaño. La familia llamaría hogar a Ontario por un par de años más, viendo a otra de sus hijos, Eliza Cody, nacer en 1848. Sin embargo, poco después su naturaleza itinerante regresó, y para 1849 los Cody estaban de vuelta en la granja familiar en Leclerc. En los años siguientes, el clan Cody enfrentaría varios altibajos. El hijo mayor, Samuel, falleció en un accidente de equitación en 1853, el mismo año en que nació otra hija, K. Cody. A pesar de la montaña rusa familiar, Isaac sintió que otra mudanza era lo mejor para los Cody. Si acaso, otro soplo de aire fresco les vendría bien a todos después de la trágica pérdida de Sam, y la ganancia financiera de reasentarse era una opción demasiado buena para dejarla pasar. La granja Leclerc de los Cody se vendió por unos $2,000, y la familia se mudó a Fort Leavenworth del territorio de Kansas, donde los colonos buscaban aprovechar una frontera en expansión. Isaac dejó su huella aquí al buscar forraje y madera para las cercanas tribus nativas americanas Kickapoo. Con la expansión de la tierra llegó un crisol de opiniones políticas y bolsillos llenos de tensión de personas con una opinión por la que estaban dispuestas a morir. En 1850, una década antes de que la Guerra Civil transformara América,
La población del territorio de Kansas estaba dividida por la mitad en cuanto a abolicionistas y partidarios de la esclavitud. El padre de Cody, Isaac, era un ferviente abolicionista blanco en pleno siglo XIX. Y no era el único, ya que los activistas se enfrentaban cara a cara con los simpatizantes de la esclavitud, haciendo que sus voces se escucharan. A menudo, la tensión se tambaleaba en la violencia, y los conflictos, tanto sangrientos como estridentes, estallaban en todo el corazón de América. Finalmente, Isaac se enredó en tal enredo. En 1854 fue convocado para hablar en la tienda local Rivals. El puesto de comercio era pro-esclavitud, y los simpatizantes lo usaban para reunirse sobre el tema de la esclavitud. A pesar del ambiente hostil para abolicionistas como Isaac, él no se dejaría intimidar hasta rendirse. Más bien, el inversor inmobiliario dejó clara su postura sobre la esclavitud, argumentando a favor de la antiesclavitud durante tanto tiempo que recibió amenazas de muerte de una multitud, por lo demás cerrada de mente. Por ende, la diatriba de Isaac quedó inconclusa. Después de sugerir que no estaba a favor de extender la esclavitud, un hombre de la multitud cargó y apuñaló a Isaac con un cuchillo Bowie, propinándole 2 golpes en el pecho. Por suerte, Rively, el operador del puesto de comercio, respondió rápido. Logró un tratamiento oportuno para Isaac, salvándole la vida pero dejándolo con lesiones permanentes. Lo único peor que el daño físico sufrido por Isaac fue el daño psicológico sufrido por toda la familia Cody. Después de que los habitantes de Leavenworth se enteraron de la política del agrimensor, algunos de los opositores más fuertes se dispusieron a antagonizar a todos y cada uno de los miembros de la familia, tanto en público como en casa. Isaac estaba tan ansioso por un inminente ataque contra su familia, que pasaba la mayor parte de su tiempo viajando por la frontera solo para salvar a su familia de cualquier acoso adicional. El Cody titular luego escribiría sobre un recuerdo de su niñez durante aquellos tiempos difíciles. Recordó el momento en que la ubicación de su padre fue revelada a un grupo de partidarios de la esclavitud, buscando castigar a Isaac por sus ideales, planeando interceptarlo y matarlo en su viaje programado a casa. Postrado en cama con una enfermedad desagradable y apenas rozando los 10 años, Cody desafió las órdenes del médico y montó el caballo de la familia más de 30 millas hasta el encuentro de su padre. Allí advirtió a su padre del complot contra su vida por el temprano predecesor de los Bushwhackers confederados. Al final, sin embargo, el reloj de Isaac Cody estaba por dar su último tic. En el invierno de 1856 a 1857, el patriarca hizo su última postura para el movimiento abolicionista. Emprendió un viaje a través del país hasta Cleveland, Ohio, donde alrededor de 30 familias estaban esperando para hacer su propio traslado a Kansas e incrementar la demografía antiesclavista. Sin embargo, en su camino de regreso a Leavenworth, Isaac enfermó de una afección respiratoria que eventualmente lo llevaría a su declive. La enfermedad, combinada con las complicaciones de la herida de arma blanca y una condición renal que empeoraba, disparó su ya debilitado sistema inmunológico. Murió en la primavera del 57. Enfatizar la vida del padre de Cody y su familia durante su infancia es vital para entender al hombre y al mito que llegaría a ser más tarde. Su preadolescencia fue nómada y marcada por la acción. También estaba constantemente en movimiento, siendo testigo del caos y el conflicto y la maravilla de lo desconocido. Estos sentimientos podrían describir fácilmente al anciano Buffalo Bill y describirían a quién lo harían, todo a su debido tiempo. Tras la muerte de Isaac, su familia enfrentó dificultades económicas. Cody, un niño de 11 años, supo que debía seguir adelante después de la tragedia y buscó trabajo. Encontró trabajo como un extra, en una posición en una empresa de transporte de carga llamada Major y Russell, la primera versión de Russell, Majors y Waddell de fama posterior. Para el equipo de transporte, Cody montaría su caballo arriba y abajo del tren de vagones, transmitiendo mensajes del conductor a los trabajadores y viceversa. Se decía que fue en los senderos con Alexander Majors y William Russell donde Cody conoció al legendario James Wild Bill Hickok, entonces un Jayhawker activo alrededor de Kansas y territorios circundantes para el ejército del Estado Libre de Jim Lane.
Hickok tenía unos 10 años más que Cody, pero lo tomó bajo su ala cuando, según la leyenda, salvó al joven de un matón que compartía los senderos hacia el norte. Cody y él se hicieron amigos rápidamente mientras Cody seguía con sus deberes con los transportistas. Durante una de estas excursiones con la caravana, Cody conoció oficialmente al coronel de los Estados Unidos, Albert Sidney Johnston. Resultó que Majors y Russell eran los contratistas contratados para transportar suministros para el ejército de Johnston, y Cody era el chico extra. Su encuentro ocurrió al inicio de la infame Guerra de Utah, un conflicto librado entre los colonos mormones del territorio de Utah y los soldados del gobierno de los Estados Unidos. En ese momento, las noticias de Salt Lake City se centraban en una rebelión que se creía estaba gestándose entre la población mormona del asentamiento. Aunque los rumores resultaron ser nada más que eso, chismes en el viento, Cody causó tal impresión en el coronel Johnston, que fue nombrado explorador oficial del ejército de los Estados Unidos para la campaña de Utah. Con solo 12 años, Cody ansiaba la emoción que solo la frontera podía proporcionar, esquivando grupos de nativos hostiles mientras estaba constantemente en alerta por insurgentes mormones. A medida que la guerra de Utah se calmaba y el ejército de Johnston se trasladaba por los territorios del oeste, Cody escuchó hablar de oportunidades en la costa del Pacífico. Durante este tiempo, el notable hombre de la llanura también presumía de haber trabajado como trampero de pieles, carretero, gerente de hotel y como un 59er, participando en la fiebre del oro de Pikes Peak. Los rumores de oro también eran fuertes en otros lugares, y con rastros encontrados desde Fort Colville en el norte de Washington hasta el valle de Holcomb en California. Todo parecía destinado para que el joven soldado se dirigiera al estado dorado en una última búsqueda de grandeza. Y sin embargo, Cody no llegaría exactamente a la frontera de California, y mucho menos a los campos de oro más al oeste, ya que había conocido a un agente que recorría la frontera para el recién establecido Pony Express. El Pony Express era el servicio de correo express que utilizaba jinetes a caballo para entregar cartas, paquetes y telegramas entre California y Missouri. Fue iniciado por nada menos que Russell, Majors y un tercer socio comercial, William B. Waddell. Como ya conocía a 2 de los 3 jinetes, la oportunidad era demasiado buena para desaprovecharla. Cody preguntó a la gente sobre la posibilidad de empleo, y después de su aceptación en el programa, se dice que montó con el Pony Express desde entonces, por lo menos durante un par de años. Muchas de estas afirmaciones que describen sus aventuras en la frontera y un currículum diverso salieron directamente de la boca, o mejor aún, de la palabra escrita de Buffalo Bill Cody mismo. Sin embargo, cabe señalar que los historiadores han tenido dificultades para confirmar estas hazañas a través de registros y documentación de la época. Aunque los investigadores están de acuerdo en que hay poco debate sobre las afirmaciones de Cody de que fue un cazador de castores en las llanuras del norte o un minero de oro cerca del río South Platte, no han podido certificar ninguna evidencia de que sirvió en el Pony Express entre 1860 y 1861, a pesar de sus conexiones con sus fundadores. Sin poder confirmar independientemente la ubicación de Cody en este periodo, los académicos lo sitúan en medio de sus trabajos en los campos de oro y rutas de diligencias, volviéndose un hábil jinete mientras aún encuentra tiempo para sus tareas escolares y diversos estudios. Al final, una carta urgente de casa llamó a Cody de vuelta a Leavenworth, donde su madre había vuelto a enfermar. La familia necesitaba al adolescente Buffalo Bill, y no importaba cuán gloriosas parecieran las futuras aventuras en la frontera, él sabía que su lugar definitivo estaba al lado de la cama de Mary Ann. Alrededor de la misma época, la guerra civil estaba comenzando en todo el sur de los Estados Unidos, y la devoción de Cody por la pasión moribunda de su padre, esto lo motivó a unirse al ejército de la Unión. Cody esperó la recuperación de su madre antes de encontrar un nuevo empleo con otra compañía de transporte, esta vez una caravana de suministros que hacía viajes a Fort Laramie y al actual Wyoming. Una vez que volvió a tener su primer sabor de independencia y con Marianne de vuelta a su plena fuerza, Cody no pudo evitar seguir buscando una oportunidad para ayudar a los esfuerzos del ejército de la Unión. Su incursión contra la Confederación apenas estaba por comenzar.
Mientras el adolescente William Frederick Cody esperaba su turno para ser soldado y explorador del ejército de la Unión, quería una forma de impactar a su oposición por cualquier medio necesario, incluyendo un toque de violencia. En lo que muchos han interpretado como un impulso consciente y subconsciente para vengar el asesinato a sangre fría de su padre, o al menos el ataque que cultivó una muerte prematura, Cody puso su mira en contraatacar al movimiento pro-esclavitud. Como tal, se unió a una banda local de Jayhawkers de Kansas, el mismo grupo de insurgentes antiesclavistas que estaban empeñados en hacer la vida miserable a los Bushwhackers y sus simpatizantes, en la frontera entre Kansas y Missouri. Por un tiempo, Cody y su cohorte de Jayhawkers se centraron en los restos persistentes de los rufianes de la frontera de Missouri. Los rufianes de la frontera estaban compuestos por asaltantes y antagonistas pro-esclavitud, enfocados en asegurar que Kansas fuera admitido en la Unión como un estado esclavista en lugar de un estado libre. Estas bandas fueron más activas entre 1854 y 1858, durante el periodo incendiario de la historia de la frontera, llamado Kansas Sangriento. Se especializaban en el fraude electoral, pero no se cohibían de ahuyentar a los colonos antiesclavistas e implementar tácticas de intimidación, como redadas, robos, incendios provocados y amenazas de violencia, que a menudo se tambaleaban en el conflicto sangriento. Para cuando la guerra civil estaba en marcha, muchos de los originales rufianes de la frontera se fueron a luchar por el sur secesionista o a saquear estados libres como guerrilleros confederados. Sin embargo, quedaron rezagados en el estado del girasol, y Cody y su compañía harían sentir su presencia robando caballos, quemando propiedades y disparando a cualquiera que intentara detenerlos. Más tarde en su vida, Cody lamentaría su época como Jayhawker, con la culpa carcomiendo su conciencia. Lo admitiría también cuando se le citó diciendo: «Entré en una vida disoluta e imprudente, para mi vergüenza sea dicho, y me asocié con jugadores, borrachos y malos personajes en general». Para el otoño de 1863, la madre de Cody, Marianne, había vuelto a enfermar, y para la tristeza de su hijo mayor vivo, resultaría ser el último episodio. Ella falleció en noviembre, y Cody luchó para lidiar con la pérdida de su segundo progenitor. Incapaz de llorar apropiadamente a su madre, Cody recurrió al alcohol para llenar el vacío en su estómago y corazón. Serían los licores destilados y un poco de mal whisky también los que catapultarían a Cody a su próxima fase de vida cuando, según se informa, se fue a la cama borracho con el presupuesto y despertó como un hombre alistado en la Compañía H del 7º Regimiento de Caballería Voluntaria de Kansas. Con la Compañía H, Cody sirvió como soldado raso, trabajando como carretero para su compañía y el 7º Regimiento de Caballería. Lucharon junto al ejército de la Unión y realizaron giras por Tennessee, Mississippi, Missouri y, por supuesto, Kansas. Se supone que Cody participó en varias batallas y escaramuzas hasta el final de la guerra. Después de que se disipó el humo y cesaron los combates en 1865, Cody fue dado de baja y volvió a casa. Durante un descanso de la batalla, se casó con su esposa de años, Luisa Federici. Luisa era originaria de San Luis y conoció a Cody en su ciudad natal durante su viaje a la ciudad de La Puerta al final de la Guerra Civil. La boda se celebró el 6 de marzo, 1866, cerca de Arnold, Missouri, donde la granja de los Federici se ubicaba entre las llanuras. Cody había pasado la mayor parte de su tiempo conduciendo caballos y cumpliendo contratos de exploración, pero se sintió enamorado de la joven independiente y sabía que debía establecerse con la familia. El problema era que simplemente no estaba en el ácido desoxirribonucleico de William Frederick Cody establecerse. Era un viajero en su corazón, alma y espíritu, y estaría condenado si se viera obligado a quedarse como el dueño del hotel en Salt Creek Valley, Kansas, hasta el fin de los tiempos. Tras huir de la granja, Cody abandonó a su nueva familia para emprender otra serie de aventuras en la frontera. Para finales de 1866, estaba atravesando el corazón de América en busca de nuevas oportunidades cuando se encontró con un viejo amigo y mentor, Wild Bill Hickok, en Junction City, Kansas. Allí, Hickok le dijo a Cody que trabajaba como explorador en Fort Ellsworth y podía conseguirle un puesto similar en el mismo lugar. Cody aceptó la oferta y pronto se alistó como explorador para el ejército de los Estados Unidos. Una de sus primeras asignaciones fue explorar para el capitán George Augustus Arme, famoso por sus hazañas en la batalla del río Saline.
Sin embargo, Cody pronto se destacó en sus deberes para el gobierno de los Estados Unidos cuando se le asignó guiar y conducir caballos para el teniente coronel George Armstrong Custer y el 7º Regimiento de Caballería del Ejército de los Estados Unidos, apodado el Jerry Owen. En los siguientes meses, Cody realizó misiones de exploración para el 7º, encontrándose finalmente con el contratista ferroviario William Rose en 1867. Rose esperaba construir una ciudad donde se estaba construyendo un cruce de ferrocarril que conectaba Big Creek con el recientemente reubicado Fuerte Hays a través del ferrocarril del Pacífico de Kansas. Se pensaba que la ciudad proporcionaría un centro para cazadores de búfalos, soldados y viajeros que atravesaban el centro de Kansas, y Cody pensó que sería la inversión perfecta en bienes raíces de frontera. Aunque la ciudad de Roma en el condado de Ellis, Kansas, no duró mucho, la nueva relación entre Cody y el contratista de ferrocarriles epónimo resultó vital para el legado duradero de Buffalo Bill. Una vez que se terminó la vía férrea en Roma y Hays City, Cody fue solicitado por sus contactos en la división este de Union Pacific, la empresa matriz de su sucursal Kansas Pacific, para ser contratado como cazador de búfalos para el suministro de alimentos de los trabajadores del ferrocarril. El contrato vino de los hermanos Goddard, quienes eran responsables de alimentar a cada uno de los empleados de Kansas Pacific. A Cody se le ofrecieron $500 al mes por el trabajo, lo que equivale a más de $11,000 en el dinero de hoy cuando se ajusta por inflación. El alto precio reflejaba el gran peligro de la caza masiva de bisontes, pero si alguien estaba listo para el trabajo, era William Cody. Solicitó un permiso de ausencia aprobado por el Ejército de los Estados Unidos y se dirigió a las Grandes Llanuras. Durante los siguientes 18 meses, Cody demostró una habilidad natural para cazar búfalos americanos con aparente facilidad. En la salvaje pradera de hierba alta, siempre se le podía encontrar con dos componentes de confianza en sus cacerías, su caballo y su arma. El caballo de Cody se llamaba Brigham, apodado así por el fundador de Salt Lake City y segundo líder principal de los pioneros mormones, Brigham Young. El famoso apodo de su Springfield Trapdoor, la Lucrecia Borgia, provenía de la noble italiana del mismo nombre de la leyenda romana. Tanto la montura como el rifle de caza fueron fundamentales para el éxito de Cody en el campo. Con Brigham y la Borgia a su lado, Cody pasó a cazar más de 4,000 búfalos americanos, estimados entre octubre de 1867 y mayo de 1868, con la mayoría de los relatos situando el número total en 4,280 según la propia autobiografía de Cody. La leyenda cuenta que William Cody una vez cazó exitosamente 48 bisontes en solo 30 minutos, una hazaña tan inimaginable que algunos han cuestionado su autenticidad como hecho. Estos logros impresionantes también dieron origen al epíteto de Cody. Después de solo unas pocas semanas en los campos de caza, decenas de trabajadores del ferrocarril otorgaron al hombre de la frontera el nombre de Buffalo Bill, ya que nunca dejó de aparecer sin un carro lleno hasta el borde con carne de caza. La vista de un Buffalo Bill cabalgando hacia un campamento al final del ferrocarril, donde los trabajadores hambrientos eran lo único que se interponía entre la vía y la vasta naturaleza, a menudo animaba a los hombres a cantar una canción en su honor. El bullicioso grupo se alivió con la presencia de comida y el hombre responsable de ella. La más célebre de estas breves melodías decía algo como: Buffalo Bill, nunca falla y nunca lo hará. Siempre apunta y dispara para matar, y la compañía paga su Buffalo Bill. Durante sus travesías por las llanuras de Kansas, Cody y su equipo de carniceros y conductores solían encontrarse con bandas hostiles de nativos americanos. Más tarde escribiría que estos conflictos se atendían mejor justo después de una caza exitosa, con los carros llenos de jamones de búfalo. Tan pronto como un explorador o conductor avistaba a un grupo de ataque en camino, en el fuerte se veía a las mulas desenganchadas de sus carros y atadas a las ruedas en su lugar. Después, Cody y su grupo lanzarían los jamones de búfalo para protegerse de los disparos o cualquier otra munición enemiga. Mientras se escondía detrás de la improvisada prensa de carne, Cody lanzaría una o dos señales de humo alto en las nubes, alertando a los soldados o milicianos cercanos del avance de los nativos.
El estimado cazador mismo escribiría que él y su empalizada podrían defenderse de entre 40 a 60 hombres atacantes a la vez, y durante toda su campaña de búfalos, Cody solo perdió a 5 hombres en las incursiones indígenas, 2 carniceros y 3 conductores, una notable historia de éxito considerando las otras pérdidas sufridas por las compañías ferroviarias. Sin embargo, para el verano de 1868, los crecientes conflictos con los guerreros Cheyenne al acecho eran demasiado para Cody y los obreros del ferrocarril del Pacífico de Kansas. Estos patrones, junto al clima inclemente y las tormentas torrenciales, hicieron demasiado peligroso continuar con las operaciones habituales. Su empresa matriz, la Union Pacific, puso una pausa temporal en todos los esfuerzos de construcción después de que se colocó la última vía en Sheridan, Kansas, ya que se vieron obligados a esperar mientras las relaciones con los nativos americanos estaban bajo escrutinio. Como resultado, el contrato de Cody con los hermanos Goddard expiró, pero consiguió empleo en poco más de un mes. Debido a su servicio previo y experiencia luchando contra los Cheyennes hostiles, Cody fue contratado nuevamente como explorador por el ejército de los Estados Unidos. Con un nuevo objetivo en mano, Cody tomó la posición de explorador tan en serio como había tomado cualquier contrato en los últimos años. De hecho, fue su coraje y diligencia de corazón de acero, mostrados en su próxima asignación importante, lo que catapultó al soldado a la siguiente fase de su carrera. A finales de 1868, el general Philip Sheridan del Ejército de los Estados Unidos buscaba exploradores conocedores de los nativos americanos en las llanuras y sus hábitos nómadas. Hays City estaba repleto de exploradores indios merodeando en el pueblo ferroviario de Kansas a la espera de una asignación. William Cody estaba entre estos exploradores, pero no participó en holgazanear hasta que pasó el peligro. Empleando bajo el departamento del intendente y estacionado en Fort Larned, Cody fue enviado a Fort Hays como mensajero, con un mensaje vital para sus superiores a cuestas. Cody no perdió tiempo y recorrió las 65 millas a través de condiciones duras, un camino lleno de hostiles y la amenaza inminente de una emboscada. Finalmente, llegó al puesto de avanzada del ferrocarril con información para el general Sheridan, información detallando el desmantelamiento y movimiento de los guerreros Cheyenne de la región de Fort Larned. El general Sheridan consideró que era en el mejor interés del ejército difundir la palabra y preparar los fuertes circundantes para protegerse contra cualquier ofensiva inminente. Después de un intento de persuadir a otros exploradores tímidos para hacer el viaje al suroeste a Fort Dodge, que dio poco fruto, solo le quedaba una opción: pedirle a Cody que asumiera la misión él mismo. A pesar de haber regresado recién de su primera ardua travesía desde Fort Laurel hasta Fort Hays, Cody no lo pensó 2 veces y asumió la asignación, ya que tanto él como Sheridan sabían que ninguno de los otros hombres asumiría tal riesgo. Desde Fort Hays, Cody emprendió su siguiente viaje de 95 millas. Llevó consigo armas extra para protección, ya que el camino a Fort Dodge estaba lleno de marcadores de tumbas clandestinas, donde los exploradores antes que él no tuvieron tanta suerte, atravesando territorio enemigo. Cuando llegó a Coon Creek, Cody descansó e intercambió monturas con una tropa de caballería apostada junto al arroyo. Finalmente contactó a los comandantes en Fort Dodge, quienes enviaron al explorador de vuelta a Fort Larned para comenzar sus deberes de mensajero. En la última etapa de la travesía de 350 millas, Cody regresó a Fort Hays con noticias adicionales del general Hausen de que las aldeas Cheyenne ya se habían reposicionado justo al sur del río Arkansas. Cuando Sheridan y su compañía hicieron contacto con las aldeas indígenas trasplantadas, encontraron que estaba poblada por mujeres, niños y ancianos, y las facciones de guerreros habían continuado al norte de Arkansas para llevar a cabo más incursiones. Con la huella de los Cheyennes rastreada tan rápidamente, el valiente viaje de Cody a través de cientos de millas de llanuras sombrías, todo en menos de 60 horas, fue considerado un éxito sobresaliente. Como recompensa, el general Sheridan mantuvo a Cody en servicio y le otorgó el título de jefe de exploradores para el 5º Regimiento de Caballería entrante. Durante 4 años completos, William Cody lideró campañas de exploración y participó en conflictos durante las guerras de las llanuras de las grandes guerras de la frontera americana. Pasó gran parte de los primeros años con el 5º Regimiento de Caballería antes de ser jefe de exploradores en el 3er Regimiento de Caballería. Su primer periodo como jefe de exploradores fue muy activo.
Entre octubre del 68 y octubre del 69, Cody participó en al menos 9 combates conocidos a lo largo de 7 expediciones contra bandas hostiles de nativos americanos. Fue un combate rudo y real más intenso que el que algunos de los soldados más condecorados experimentaron en 10 años de servicio. Mucho menos en un solo calendario. En los últimos meses de 1871 y hasta enero de 1872, Cody fue honrado con una solicitud para acompañar al gran duque Alexei Alexandrovich en una expedición de caza de 4 meses que atravesaba la frontera occidental. Actuó como explorador y guía real ruso, apaciguando tanto a su liderazgo militar como al público en general fascinado por un asunto que acaparaba titulares. El último hito de la ilustre carrera de explorador de Cody llegó en abril de 1872. En el brazo sur del río Loup, en el centro de Nebraska, un pequeño escuadrón del ejército liderado por los pioneros detuvo a un reciente grupo de nativos americanos insurgentes que saqueaban los asentamientos locales. Se enfrentaron en una batalla móvil, y el liderazgo de Cody fue insuperable para los asaltantes, resultando victorioso el jefe de los exploradores. Este logro, y los innumerables otros que lo precedieron, fueron suficientes para que William Cody ganara la Medalla de Honor, otorgada al explorador condecorado y valiente pionero el 22 de mayo de 1872. El capitán Charles Meinhold, uno de los superiores involucrados en los procedimientos, escribió en una carta de recomendación, declarando: «La reputación del señor William Cody por su valentía y habilidad como guía está tan bien establecida que no necesito decir nada más, pero que actuó de su manera habitual». En otras palabras, Buffalo Bill no necesita presentación. El currículum se explica solo. Después de que la Medalla de Honor encontró su camino hasta la repisa de Cody y su servicio como explorador para el ejército de los Estados Unidos llegó a un final ceremonial, la vida realmente estaba comenzando. Mientras muchos se preguntaban qué podría hacer el gran William Cody al retirarse, el hombre de la frontera no estaba tan desorientado. Él sabía de su propia fama y la potencial fortuna que podría venir con ella. El siguiente paso en la carrera de Cody se redujo a un encuentro casual en 1869, con un sujeto mayormente anónimo llamado Ned Bondline. Bondline, como resultaría, encendería el fuego que ardería directamente en el corazón de él. Legado de Buffalo Bill Cody. A finales de los 1860, y mucho después de que la emoción de la guerra civil desapareciera como polvo del desierto, el escritor independiente y periodista Edward Judson Sr., mejor conocido por su seudónimo, Ned Bondline, estaba luchando por hacerse un nombre en el amplio mundo de la publicación. Como resultado, pasó gran parte de la segunda mitad de la década cruzando la frontera en busca de una historia digna. Tenía una inclinación por las novelas de 10 centavos y pensó que la fantasía inspirada por los pioneros se presentaba como el mejor material para futuros trabajos. Para comenzar su travesía por el viejo oeste, Bondline se unió al creciente movimiento de temperancia en los Estados Unidos. A pesar de beber en exceso en secreto, o tal vez no tan en secreto, por su propia cuenta, el escritor esporádico iba de casa en casa, tocando puertas y predicando sobre la inmoralidad del consumo de alcohol. Durante una gira de conferencias de temperancia por Nebraska, Bondline se enteró que Wild Bill Hickok estaba cerca, en el fuerte McPherson. Tras leer las aventuras de Hickok en la frontera, se inspiró para escribir su próxima novela de 10 centavos sobre el legendario héroe popular. Sí, podía obtener una entrevista. Poco después, Bondline recibió un duro rechazo. En un salón en Fort McPherson, Bondline rastreó a Hickok y exclamó orgulloso: «Ahí está mi hombre. Te quiero sin ofrecer siquiera una presentación de caballero». Hickok, experimentado fronterizo, había sentido su justa parte de ataques sorpresa a lo largo de sus pruebas. Con la entrada atrevida de Bondline, el instinto de lucha de Hickok eligió pelear y apuntó su pistola directamente al corazón del jinete. 24 horas para abandonar la ciudad es todo lo que Hickok le dio, y Bondline cumplió con gusto. Sin embargo, Bondline no estaba dispuesto a renunciar a su preciado plan maestro.
Pensando que su mejor oportunidad para contar la historia de Wild Bill Hickok era organizar entrevistas con sus cómplices, su próxima búsqueda lo llevó a través del estado de Cornhusker, hasta donde William Cody y su cohorte del 5º de Caballería estaban regresando de la batalla con los guerreros Cheyenne. Cody, más grande en la vida y más colorido de lo que Bondline podría haber imaginado, estaba feliz de recibir al escritor junto con su equipo y compartir un montón de historias, siempre y cuando estuviera dispuesto a escuchar. Bondline estaba tan cautivado por los cuentos del hombre de la frontera que decidió pasar por alto su enfoque original en Hickok y crear un catálogo completo de artículos, novelas y diversas publicaciones sobre Buffalo Bill Cody en su lugar. Al principio, la vida y los tiempos de Cody se publicaron como artículos en el New York Weekly, un periódico de historias inflado con relatos imaginativos y en su mayoría ficticios de sus logros. Estos esfuerzos finalmente se convirtieron en la novela completa Buffalo Bill, el rey de los hombres de la frontera. El rey de los hombres de la frontera se lanzó en una serie de artículos serializados, pegados en la primera página del New York Weekly, y comenzó a circular por la Gran Manzana y más allá en diciembre de 69. La novela de Potline fue un gran éxito, y siguió escribiendo sobre Cody mientras completaba sus expediciones con el 5º y 3er Caballería a inicios de los 1870. Los lectores no podían saciarse de las leyendas y cuentos exagerados que representaban el heroísmo y las emociones desenfrenadas del viejo oeste. Hasta ese punto, los ciudadanos de los Estados Unidos al este del Mississippi no habían experimentado las travesuras fronterizas a través de la cultura popular. No había mitos ni una mayor creación de mitos basada en la naturaleza misteriosa de la expansión hacia el oeste. Sin embargo, con una creciente demanda de las biografías de Bondline y las memorias exageradas de William Cody, el apetito por más cuentos de hadas del viejo oeste solo estaba creciendo. ¿Y quién mejor para proporcionar tales tonterías y fantasías que el propio titán titular de la frontera? Así, Cody concluyó su carrera como guía e inmediatamente saltó a una nueva vida como presentador de todas las cosas del salvaje oeste. Una frase aún no acuñada, pero que pronto se popularizaría de una manera que ni él ni Bondline podrían haber imaginado. En marzo de 1972, cerca del final del servicio militar de Cody, Ned Bondline publicó nuevas novelas de 10 centavos en el semanario. Estas incluyeron El mejor disparo de Buffalo Bill, o El corazón de cola manchada, y La última victoria de Buffalo Bill, o Dovey, la reina de la logia, más tarde en julio. Junto a estas historias, Bondline también escribió una serie de cartas que enviaría en masa a Fort McPherson, donde Cody todavía rondaba. El hombre de la frontera se divertía con su creciente popularidad y la insistencia incansable de Bondline de que debería venir a Chicago y representar sus historias en el escenario. Bondline había escrito obras basadas en las exitosas novelas de Buffalo Bill y estaba seguro de que su adaptación para el escenario le traería fama y beneficios económicos atractivos. Ya con un gusto por la fama y el reconocimiento de que sus días desafiando el peligro eran más adecuados para el pasado que para el presente, Cody accedió. Sin embargo, antes de comprar un boleto de ida a la Ciudad del Viento, hizo su misión no ir solo, convenciendo a su amigo y compañero explorador de la frontera, John Texas Jack Amahundro, para que lo acompañara en el viaje. El 12 de diciembre de 1872, el dúo dinámico se encontró con un escritor deslumbrado en Chicago, Illinois. A menos de una semana de la producción planificada de las aventuras de Buffalo Bill, Button Light dejó escapar de manera sutil pero segura que aún no tenía un guión escrito, para el horror de Cody y Texas Jack. Button Light aseguró a los dos hombres que no debían preocuparse. Simplemente necesitaba más tiempo para que la inspiración le llegara. El novelista de 10 centavos se atrincheró en su habitación de hotel mientras el pionero disfrutaba de las festividades de la metrópoli del Medio Oeste, reuniendo suficiente creatividad para elaborar la producción llamada Scouts of the Prairie, todo en menos de 4 horas. Con un guión a cuestas, Bondline pasó los días siguientes reclutando talento para la extravagancia improvisada. Halló actores y actrices aficionados para los roles de nativos americanos anónimos, sin afectarle su falta de profesionalismo. Para interpretar el papel de la heroína indígena principal, Butling convenció a Giuseppina Morlacci, una conocida bailarina italiana que estaba familiarizada con el escenario.
Se pegaron carteles por toda la extensa ciudad. Se difundió suficiente boca a boca a través de hogares y negocios interesados, y en la noche de apertura, el anfiteatro de Nixon estaba lleno con alrededor de 2.500 espectadores. Esos 2.500 asistentes fueron testigos del génesis del western. No importa el diálogo olvidado por el primer actor William Cody, no importa los actores de fondo torpes, no importa la completa falta de una narrativa coherente, la gente que miraba estaba cautivada más allá de sus más locas imaginaciones. Los críticos detestaron abiertamente la producción, si es que se atrevían a llamarla de esa manera. Un crítico de teatro del Chicago Tribune llegó hasta el punto de preguntar por qué Buntline necesitaba 4 horas para escribir el guión. Basado en su visualización, parecía que Scouts on the Prairie era mucho más que una improvisación juvenil. Cody era, sobre todo, considerado un escolar tímido por los profesionales, pero nadie amaba más el estrellato y el brillo que ofrecían los Scouts sucesivos que él. Las audiencias alababan a los atractivos protagonistas masculinos y el incomparable talento de baile de la primera actriz, Morlocki. La acción era repulsiva pero interminable, y captó la atención del público sin un medio para soltarla. Aún así, los críticos intentaron frustrar cualquier apariencia de un futuro para Cody, Buntline y compañía. Se citó a un colaborador del Tribune diciendo: «Tal combinación de drama incongruente, actuación execrable, intérpretes renombrados, público mixto, hedor intolerable, sangre y trueno de escalpelo, no es probable que se conceda a una ciudad por segunda vez, incluso Chicago». Sin embargo, los coloridos personajes de Chicago recibieron al showman con los brazos abiertos. Desde el medio oeste hasta la costa del Atlántico, la tropa de improvisados actores de la nueva escuela llevó a los exploradores de la pradera donde quisieran. Multitudes por doquier anhelaban su primer sabor del oeste. Para el verano de 1873, la gira oriental de Buffalo Bill llegó a su fin, y Cody y Buntline se separaron por el momento. El hombre de la frontera no había terminado como showman, sino que apenas comenzaba. Sus sueños crecieron más de lo imaginado y deseaba tener control sobre su propio espectáculo. Para iniciar su nueva empresa, Cody contrató al dramaturgo más experimentado y a Fred G. Mather para ayudar con la trama de la próxima producción. El hombre de la frontera buscaba más oportunidades para que él y Texas Jack exploraran las llanuras. Mather puso el bolígrafo en el papel y desarrolló la historia para el espectáculo del mismo nombre. El 8 de septiembre de 73, Williamsport, Pensilvania, vio la primera producción en vivo de un Scouts renovado. Sorprendiendo a los espectadores de Billtown, no fue otro que Wild Bill Hickok, el confidente más cercano de Cody desde sus días como Jayhawker, Scout y ahora showman. Algunos cuestionaban si la ausencia de Buntline fue decisiva para la presencia de Hickok, pero la verdad nunca se sabrá. Sin embargo, el hecho es que la vida teatral no era la vida para Hickok. A menudo se sentía incómodo durante las actuaciones y dejaba claro al resto de la compañía su desprecio por la actuación. Tanto los críticos como el público en general presenciaron al viejo pistolero esconderse detrás del decorado del escenario, y una leyenda cuenta que disparó a un foco cuando éste se dirigió hacia él inesperadamente. Al final, los murmullos se tornaron en conflicto. Hickok desató su ira hacia Cody, participando en una acalorada discusión antes de partir definitivamente y poner en peligro su larga amistad. El showman de la frontera se encogió de hombros, sin dejar que la visión irascible lo distrajera. Al final, el show debe seguir. Continuar es precisamente lo que hizo el espectáculo, llevando a la trupe por todo el país durante 12 años. Algunas actuaciones incluyeron una interpretación de los famosos Scouts of the Prairie, mientras que otros espectáculos utilizaron una combinación de los otros dramas de la frontera que Cody estaba ideando con su equipo de dramaturgos y actores reunidos. Una de estas actuaciones fue la dramática recreación de la batalla de Warbonnet Creek y el inesperado papel que Cody desempeñó en el conflicto. En abril de 1876, Cody recibió un telegrama con noticias de la reciente lucha de su hijo Kit Carson Cody contra la fiebre escarlatina. El pionero no perdió tiempo en despedirse de Texas Jack y compañía antes de cabalgar como un rayo hasta la residencia de la familia en Rochester, Nueva York. Aunque Cody llegó a tiempo para ver a su hijo vivo por última vez, la condición de Kit empeoró y murió mientras su padre lo sostenía poco después.
Fue una pérdida inconscientemente dura para el pionero devenido showman. Ya había sacrificado una vida con su esposa e hijos, y perder a su hijo tan repentinamente y a una edad tan temprana necesitaba una forma de llorar. Como la mayoría de los hombres endurecidos de la frontera, el dolor a menudo llevaba a la ira. ¿Y qué actividad más aplicable para desatar una ira hirviente que la guerra? Había estado recibiendo telegramas y cartas por decenas de sus viejos contactos en el ejército de los Estados Unidos. El general Sheridan, junto con el capitán Eugene Carr, famoso por Pea Ridge, insistían en que Cody regresara para lo que se esperaba fuera la última guerra importante del conflicto americano-indio. Tras la pérdida de Kit, Cody no necesitó mucha persuasión y se unió nuevamente a la Quinta Caballería del coronel Merritt en el territorio de Wyoming. Texas Jack y su compañía de artistas se disolvieron temporalmente en Wilmington, Delaware. En Wyoming, Cody y el resto de la Quinta Caballería fueron solicitados al norte de Goose Creek, donde el general George Crook estaba lidiando con las repercusiones de la batalla de Rosebud y las pérdidas sufridas por George Custer en la batalla de Little Bighorn. No obstante, el coronel Merritt tenía otros planes. Cuando las noticias de los refuerzos de los nativos americanos ascendiendo al norte para unirse a Sitting Bull en Montana llegaron a la Quinta Caballería. Por lo tanto, Merritt, Cody y compañía se dirigieron al norte hacia el sendero del río Powder en un intento de interceptar a los guerreros Cheyenne que venían. En una hazaña asombrosa, la Quinta Caballería llegó a Warbonne Creek en el noroeste de Nebraska en solo 31 horas, recorriendo 85 millas de desierto para llegar a su destino. Cody cabalgó al frente con la esperanza de liderar las tropas junto a Merritt. Se sentía de nuevo en casa, explorando las llanuras con el peligro acechando detrás de cada sombra, y los hombres estaban felices de tenerlo allí. El 17 de julio de 1876, a Cody se le dio una misión de exploración para localizar el campamento de Little Wolf y su banda de guerreros Cheyenne. Vestido con su mejor camisa de seda prestada de los trajes de escenario, Cody descubrió una aldea Cheyenne cercana. Cuando volvió a su propio puesto, se enteró de que el resto del quinto había detectado exploradores Cheyenne en el perímetro y estaban en posición para lanzar una defensa si era necesario. Desde arriba en las colinas que dominan el arroyo Warbona, Merritt, Cody y el capitán Carr vieron al contingente de exploradores Cheyenne agrupados. Al principio anticiparon un ataque, antes de darse cuenta de que los hostiles habían avistado un tren de vagones de suministros a la distancia, que se dirigía hacia la posición del quinto. Sin querer perder ningún tiempo precioso, Cody le pidió permiso a Merritt para liderar su propio equipo de exploradores hasta el arroyo, para repeler a la partida de Cheyenne, que ya estaba en camino para interceptar el tren de suministros. Merritt ondeó la bandera verde y la lucha comenzó. Cody y sus exploradores cargaron implacablemente contra los guerreros Cheyenne, quienes estaban demasiado concentrados en los vagones de suministros para prepararse para la quinta ofensiva sorpresa. Con unas pocas ráfagas de los rifles de las tropas, los Cheyenne se dispersaron por el valle. El propio Cody cabalgó a través del arroyo Warbona para buscar rezagados, y se encontró con un solitario guerrero Cheyenne al que llamaban Yellow Hair. Su nombre no se originó por el suyo propio, sino más bien por el cuero cabelludo rubio que llevaba sujeto a su cinturón. El pionero no dudó en disparar, y acertó un tiro justo en la pierna de Yellow Hair. El guerrero cayó de su caballo justo cuando Cody se tambaleó fuera del suyo. Ahora cara a cara, con los 4 pies plantados en tierra firme, ambos hombres se turnaban para dispararse el uno al otro. Yellow Hair falló su objetivo, pero el hombre de la frontera no tuvo tal infortunio. Después de que el guerrero cayó a la tierra, Cody desolló al que llamaban Yellow Hair y ayudó al resto del quinto en su empuje del campamento Cheyenne hasta la agencia Red Cloud. Aquí se asimilaron con el resto de la población indígena de la región y Cody y compañía avanzaron. Durante el próximo mes o así, la Quinta Caballería presionaría más al norte en las grandes llanuras, persiguiendo al legendario jefe de guerra Lakota Sitting Bull y su banda de guerreros. A pesar de trabajar bajo un cohorte de 2,000 hombres, Cody y sus 20 exploradores no pudieron rastrear a los guerreros dispersos, y el resto de las columnas no pudo darles caza. Para agosto, Cody había admitido para sí mismo que el fulgor de las guerras indias americanas se estaba extinguiendo lentamente, y con la incertidumbre rondando su posición como jefe de exploradores, renunció para volver a la vida como showman, aunque armado con una nueva historia brillante con su icónica sangre y trueno.
La batalla de Warbonnet Creek pronto se recordó mejor como la monstruosa obra de teatro de 5 actos llamada La mano derecha roja, o el primer cuero cabelludo de Buffalo Bill para Custer. Esta vez, la troupe de Cody contó con personajes como el capitán Jack Crawford, un explorador y poeta compañero que se hizo amigo del hombre de la frontera durante la Gran Guerra Sioux. La obra no tenía sentido, pero estaba llena de la acción que hizo de Buffalo Bill un nombre familiar. Los críticos no podían entenderlo, pero las entradas se vendieron como pan caliente, el oeste ahora de vuelta en pleno apogeo. La gente acudió en masa desde 4 condados a la redonda, sin importar a dónde fuera el showman, todos desesperados por echar un vistazo al cuero cabelludo de cabello amarillo. Verás, Cody no solo regresó con otra historia nacida de las guerras de la frontera. Más bien, volvió con una prueba de su decisión, explotando la baja de su enemigo por el bien del negocio del espectáculo. De alguna manera, era emblemático de lo que Buffalo Bill simbolizaba en su totalidad, la borrosidad del oeste entre la ficción y la realidad, y su impacto en el hambre de la sociedad por revivir sus aventuras climáticas, por muy fantásticas que sean, y por muy horribles que sean. Y sin embargo, el hombre conocido internacionalmente como Buffalo Bill apenas estaba comenzando, a punto de transformar la cultura pop en general y convertirse en el hombre más famoso del mundo cuando presentó la legendaria presentación de Buffalo Bill, Salvaje. 1883, William Cody quería ir más allá del deslumbramiento de los exploradores en la pradera y dar vida al género occidental. Sus representaciones de aventuras fronterizas ya se habían transformado en un gigante de la cultura popular, y sabía en el fondo que las audiencias también crecerían eventualmente, y con el crecimiento llegaba la necesidad de innovación. Así, en el Día de la Independencia, Cody realizó una producción similar a un circo en su rancho en North Platte, Nebraska, una producción que se asemeja al predecesor del rodeo. El término rodeo no estaba del todo en circulación cuando se describían estos concursos de vaqueros o estampidas. En cambio, el espectáculo de Cody se consideraba unos días de la frontera más llamativos, llenos de competencia, animales vivos, recreaciones y elementos de vodevil inspirados en sus obras de teatro. Para Cody y su compañía, el espectáculo del 4 de julio fue otro gran éxito, y el explorador convertido en showman hizo planes inmediatamente para que el salvaje oeste de Buffalo Bill recorriera el mundo anualmente sin fecha de finalización a la vista. Durante los siguientes años, el alcance y la escala de la extravagancia del salvaje oeste se inflaron con nuevos escenarios y un colorido elenco de personajes. Los motivos fusionados en la producción fueron recreaciones de los supuestos viajes de Cody con el Pony Express, incursiones y emboscadas acosadas por nativos americanos hostiles y asaltos a diligencias a manos de forajidos aficionados. Algunas cuentas de la obra maestra de Buffalo Bill aluden a una actuación preciada cerca del final de cada espectáculo, en la que Cody y su desaliñado equipo de actores recrearían la infame batalla de Little Big Horn, considerada coloquialmente como el último bastión de Custer. Ciertos académicos atribuyen estas actuaciones como un producto de la creación de mitos. Sin embargo, se decía que los espectadores habían visto a Cody actuar como su antiguo general, George Custer. Aunque los historiadores aún no están convencidos, la leyenda sigue siendo vista por muchos. A diferencia de los altos cuentos populares de las leyendas, el corral de los mejores talentos americanos de Cody es un hecho indiscutible. En 1885, dos de sus personajes reales más famosos se unieron a la tropa del salvaje oeste, nada menos que la impresionante tiradora Annie Oakley y el muy respetado jefe de guerra Lakota, Toro Sentado. Oakley solía ser emparejada con su esposo, Frank Butler, como una pareja bulliciosa de tiradores, destacados en competencias y recreaciones de eventos de rodeo modernos. Un año después de que Oakley se uniera a la producción, formó una rivalidad con otra tiradora, esta vez con la cazadora de California y tiradora de trucos Lillian Smith. Smith fue contratada alrededor del mismo tiempo que Gabriel Dumont, un cazador de búfalos canadiense y líder de los pueblos Métis. Este día perfecto y pareja, combinados con Oakley y Butler, fueron algunos de los espectáculos más agradables para el público que el salvaje oeste de Buffalo Bill tenía para ofrecer. En términos de la participación de Sitting Bull, al gran guerrero Lakota se le concedió la oportunidad de tomar tiempo lejos de su reserva en el territorio de Dakota y participar en la vida tal como la experimentaba el hombre blanco.
por alrededor de $50 a la semana. Se le instruyó para que cabalgara alrededor de cualquier arena que Buffalo Bill hubiera organizado para el espectáculo del día. Haría una vuelta a caballo antes de vender fotos autografiadas a cualquiera que estuviera dispuesto a pagar. Una historia cuenta que antes de un espectáculo del oeste salvaje conmemorando la finalización del ferrocarril del Pacífico Norte, Toro Sentado maldijo a toda la audiencia, una que incluía al presidente Ulysses Grant y su lengua nativa Lakota. Otro gran bloque de informes retrataba a Toro Sentado como teniendo una enorme lástima por muchas de esas personas que luchaban en la frontera. Decían que a menudo sentía simpatía por los sin hogar y aquellos que vivían en las calles de las ciudades de los Estados Unidos que él recorría. Gran parte del dinero que ganaba de los espectáculos y de la venta de fotografías iba para los hambrientos y menos afortunados, a quienes no podía ignorar. En suma, esto deprimió profundamente a Sitting Bull, y tras solo 4 meses de prueba con el show de Buffalo Bill, volvió a la reserva de Standing Rock, incapaz de enfrentar más dificultades sufridas por otros tras bambalinas de la gira del salvaje oeste. Aunque fue un breve paso por el mundo del espectáculo, la inclusión de Sitting Bull y 20 miembros de su tribu Lakota añadió un nivel de autenticidad a la producción en general. Había pasado la época en que los inmigrantes italianos interpretaban a los nativos americanos, y pagar salarios justos a los intérpretes indígenas era algo inaudito para gran parte de la industria del entretenimiento. Aunque el público quedó decepcionado al ver la pérdida de la indumentaria ornamental y las perspectivas únicas de la cultura ofrecidas por Sitting Bull y compañía, el Wild West de Buffalo Bill no temía experimentar. En 1886 añadieron componentes que luego serían elementos esenciales de la obra maestra de Cody. Una de estas adiciones fue la inclusión de una banda oficial del Wild West dirigida por el gerente teatral de Cody, Nate Salisbury, y su reciente colaboradora, Evelyn Booth. Booth era una aristócrata inglesa y cazadora de grandes juegos. El trío nombró a William Sweeney, un cornetista de fondo que había estado de gira con Cody desde 1883, como director de la recién formada banda de vaqueros de Buffalo Bills. Sweeney solía componer música original para sus colegas músicos y editaba obras teatrales con acompañamientos especiales para deleitar al público. La otra gran adición a la extravagancia del salvaje oeste fue el desarrollo de un final apropiado. Cody quería un final que dejara una impresión duradera en sus espectadores, algo de lo que estaría orgulloso, ya que entusiasmaba a los críticos y llenaba las publicaciones de periódicos con publicidad gratuita. Como resultado, Cody ideó una última recreación siguiendo los eventos de una incursión hostil en una vivienda fronteriza. Hizo que sus actores nativos americanos emboscaran una pequeña cabaña mientras se enviaba una llamada de advertencia a la cuadrilla de actores de vaqueros y pistoleros. Dirigidos por nada menos que Buffalo Bill Cody en persona, los vigilantes llegarían a caballo y defenderían la vivienda de su amenaza indígena. Mientras los nativos huían, Cody y su compañía vitorearían y aclamarían la victoria para deleite de la multitud. Las ovaciones de pie y los pedidos de un bis emocionaban tanto al gran showman, que se presentó en más del 66% de las producciones entre 1886 y 1907, a pesar de su formato ornamentado y costoso. De los mejores logros de William Cody a lo largo de toda su carrera legendaria, ninguno podría ser más grande que su histórica actuación de Buffalo Bill's Wild West durante el Jubileo de Oro de la Reina Victoria, en la Exposición Americana de Londres. Cody reunió a sus mejores artistas, tramoyistas, diseñadores de vestuario y un corral entero de criaturas para unirse a él en su aventura más allá del Atlántico. Según el Smithsonian, esto incluía aproximadamente 83 pasajeros de salón, 38 pasajeros de entrepuente, 97 indios, 180 caballos, 18 búfalos, 10 alces, 5 toros texanos, 4 burros y 2 ciervos. Ni siquiera el Arca de Noé podría competir con un viaje tan fantástico, al menos a los ojos del más grande showman de América. Fue validado poco después, también cuando el príncipe de Gales y el eminente rey Eduardo VII se reunieron con Cody y el primer ministro William Gladstone antes del jubileo. Se dice que Eduardo VII estaba tan enamorado de Annie Oakley, Cody y su compañía, que imploró personalmente a la reina que asistiera a su espectáculo y presenciara la magia con sus propios ojos. Al final, la celebración fue asistida por Su Alteza y la carne, y el espectáculo fue tan exitoso al otro lado del estanque que continuó de gira durante 5 meses adicionales en lugares de Birmingham y Manchester.
La presencia mundial de Cody siguió extendiéndose a fines de los años 1880, con una exitosa gira por Europa desde 1889 hasta 1890. Esto incluyó una presentación legendaria con el Papa León XIII, en la que Cody desafió a 9 vaqueros italianos llamados Butteri a una competencia de habilidades. Los 9 Butteri en cuestión dominaron absolutamente a los vaqueros americanos y se convirtieron en puntos focales en la leyenda italiana poco después. En 1892, el Wild West de Buffalo Bill regresó a los Estados Unidos, habiendo cambiado la cultura popular global tanto en casa como ahora en el extranjero. No sería su última gira por Europa tampoco, ya que una segunda versión de la producción regresó al continente desde 1902 hasta 1906. Sin embargo, antes del gran final europeo, Cody siguió dominando el panorama del entretenimiento estadounidense. Una exposición realizada en la Feria Mundial de Chicago en 1893 catapultó al showman de celebridad del salvaje oeste a ser puramente una celebridad estadounidense. En el año siguiente, Cody recibió la oportunidad de probar las aguas del cine en una de sus formas más tempranas. Edison Studios, una organización cinematográfica fundada por nada menos que Thomas Edison en persona, quería capitalizar la fama de Buffalo Bill mientras intentaban poner en marcha y correr las artes cinematográficas. En 1894, un cortometraje mudo en blanco y negro de 60 segundos, simplemente titulado Buffalo Bill, fue producido por el estudio. Presentaba a William Cody mostrando sus habilidades de tiro con rifle, entrelazadas con intertítulos. Desafortunadamente para la historia del cine y el legado de su protagonista homónimo, Buffalo Bill se perdió en el tiempo, pero impulsó la carrera cinematográfica de Cody a medida que evolucionó hacia el siglo XX. Habiendo conquistado innumerables medios artísticos, recorrido la tierra y capturado los corazones de millones de personas tanto de pequeñas ciudades como de grandes ciudades por igual, se acuerda generalmente que en 1900, William Frederick Cody era la persona más famosa viva, una celebridad de proporciones que ningún hombre o mujer había visto antes. Como el pico de cualquier prodigio o intérprete, un declive no estaba demasiado lejos del hombre al que llamaban Buffalo Bill. Todo comenzó en octubre de 1901, justo fuera de Lexington, Carolina del Norte. Un ingeniero de la compañía de cargueros cometió un error de juicio cuando el vagón de tren de Buffalo Bill no había terminado de pasar la unión. El tren del showman constaba de 3 unidades, pero el ingeniero pensó que solo era una. Por lo tanto, antes de que el vagón de espectáculos desde Charlotte en dirección a Stanville, Virginia, pudiera cruzar completamente, otro tren de carga chocó con los preciados activos de Buffalo Bill, matando animales e hiriendo a los artistas. Entre estas bajas estaban 2 de los caballos favoritos de Cody, a saber, Old Pap y Old Eagle. Más de 100 otros montajes murieron en el accidente, así como un número indeterminado de diversas criaturas. Annie Oakley fue el nombre más grande que sufrió lesiones críticas. Recibió golpes aplastantes en su mitad inferior y al recibir atención médica le dijeron que nunca volvería a caminar. Sin embargo, nada podía detener a la vieja Oakley de sobresalir, y milagrosamente se recuperó hasta el punto en que pudo retomar la vida tal como era antes. Algunos otros no tuvieron tanta suerte. Aunque no hay documentación histórica que respalde esto, una cuenta afirma que 3 nativos americanos, parte de la tropa de Cody, perecieron debido a las lesiones sufridas en el lugar del accidente. No sería sorprendente si el recuento de muertes fuera mayor al informado en ese trágico día del 29 de octubre. Después del percance del tren, el salvaje oeste de Buffalo Bill tomó un receso prolongado que a menudo se atribuye a su disminución gradual. Aunque el brillo de la frontera estadounidense ya se estaba desvaneciendo a principios del siglo XX, la falta de presencia de Cody en el circuito teatral no ayudó en absoluto. Finalmente, la producción pudo recuperarse, pero nunca fue la máquina bien engrasada que había sido durante los 30 años anteriores. Cody invirtió gran parte de su fortuna en el Pozo del Oeste Salvaje para mantenerlo a flote, un ciclo que se repitió varias veces hasta que la mayoría de los millones traídos por los showmen no vieron retorno de la inversión. En 1908, Cody intentó una asociación con su compañero showman de la frontera, Gordon Pawnee Bill Lilly, y 4 años después intentó su mano en la futura cinematografía. Ninguna de las 2 vías condujo a las riquezas y recompensas de antaño. Sin embargo, y América rápidamente encontró fascinación en otro lugar.
Dos Bills, como Cody y Lily lo llamaban, duró 5 años antes de que se declarara en quiebra en Denver, Colorado, en 1913. El apogeo del oeste salvaje de Buffalo Bill estaba llegando a su fin. Incluso cuando William Cody se desvaneció del centro de atención, su impacto en la historia estadounidense y la frontera en general no disminuyó. Tampoco disminuyó su propensión a la controversia y una notable racha de controlar los titulares y las publicaciones de noticias en todo el país. Uno de los mayores sueños de Cody se centraba en la idea de fundar un asentamiento en algún lugar de la frontera occidental. Quería que tal lugar formara un emblema del oeste americano, donde las tradiciones del viejo oeste y el sentido unificador de la americana estuvieran en primer plano. Dicho proyecto comenzó como una fascinación con el territorio del noroeste de Wyoming, una región montañosa rocosa al norte de la alta llanura. Cody pasó por allí en algún momento de los 1870 y algo hizo clic de inmediato con un pionero cuya imaginación no tenía límites. Para él, el noroeste de Wyoming era el lugar perfecto para atraer a los colonos. Ofrecía tierras fértiles para la agricultura con suelo de primera calidad, así como una caza interminable para las temporadas de caza durante todo el año. Lo mejor de todo, estaba en estrecha proximidad al Parque Nacional Yellowstone, ofreciendo vistas y hermosos paisajes por sí mismo. Así, en 1896, Cody regresó al valle y fundó la ciudad epónima de Cody, Wyoming. El año anterior, la sede del rancho T. Se había establecido a 35 millas al sur de la ciudad, y le dio al showman convertido en desarrollador de tierras un lugar desde el cual podía ver prosperar su ciudad del viejo oeste en los años venideros. No mucho después de la tenencia de Cody, Wyoming, Buffalo Bill vislumbró el potencial del turismo en las calles que nombró en honor a los hombres que le ayudaron a alcanzar sus recientes éxitos. Como resultado, incorporó el asentamiento en 1901 y en los próximos 5 años construyó hoteles de renombre mundial que pronto se convertirían en parte del auge. El Hotel Irma, nombrado así por la misma Irma Cody, fue una de esas estructuras, seguido por el Wapiti Inn y el legendario Pa'aska Tipi en 1905. La línea de ferrocarril Burlington suministraba las oleadas de turistas que llenaban los libros de reservas, y cuando no podían encontrar disponibilidad en el centro de la ciudad, tomaban un viaje hasta la sede de TE, donde Cody construyó un rancho para huéspedes con las ganancias del espectáculo del salvaje oeste. Durante años, el showman impresionó a sus invitados en casa tanto como lo hizo en la carretera, recibiendo a personajes tanto de los Estados Unidos como del extranjero. Sus servicios principales incluyen expediciones de caza guiadas, paseos a caballo por el campo y abundante acampada en las montañas rocosas. Lo único que faltaba a los ojos de William Cody era una adecuada irrigación en los campos que rodeaban su asentamiento, así como fuentes de energía adicionales y un estado que estaba siendo agotado de sus gases naturales y carbón, tanto por corporaciones privadas como por el gobierno de los Estados Unidos. Para combatir estas pérdidas y aumentar la fertilidad de la cuenca Bighorn en el norte de Wyoming, Cody y algunos de sus hombres de confianza compraron derechos de riego para regar más de 150,000 acres de tierra utilizando el río Shoshone. Necesitando un embalse además de un sistema de canales, Cody y su compañía trabajaron incansablemente para obtener los fondos necesarios para tal proyecto, pero lucharon sin la supervisión gubernamental. Por supuesto, no estaba en el ácido desoxirribonucleico de Buffalo Bill Cody fracasar a tal nivel, y en 1903 se unió a la Junta de Comisionados de Tierras de Wyoming con planes de presionar al gobierno federal para obtener apoyo. Sus súplicas fueron respondidas más tarde ese año, cuando se formó la Oficina de Reclamación, para tomar la delantera en lo que entonces se etiquetó como el Proyecto Shoshone. En 1910, la versión final de la presa Shoshone, ahora llamada presa Buffalo Bill, se completó y se convirtió en la presa más grande de su tipo en la Tierra. La cuenca Bighorn fluyó con riego a partir de entonces, y el sueño final de Cody de llevar agua a las mesetas del norte de Wyoming finalmente se hizo realidad. Hasta el día de hoy, la cuenca produce cultivos como maíz, avena, cebada, alfalfa y remolacha azucarera. Más importante aún, la cuenca y sus regiones vecinas fueron abastecidas con energía hidroeléctrica, preservando la integridad de los recursos naturales de Wyoming y luchando contra su explotación por parte de las corporaciones.
Uno podría retroceder y suponer que la vida empresarial y social de Cody reflejaba una vida personal bien funcionante. Seguramente con sus hazañas en la revitalización de Wyoming y las fortunas encontradas en el negocio del espectáculo, su familia en casa se regocijaba con orgullo y admiración. Desafortunadamente para todos, la vida hogareña de Cody estaba lejos de ser perfecta. A medida que el salvaje oeste de Buffalo Bill aumentaba el estatus de celebridad del pionero, las tensiones con su esposa se intensificaban. Había rumores de malos entendidos justo después de que se leyeron sus votos y se concluyó la ceremonia de boda, pero gran parte de lo que había sucedido fue transmitido por las palabras de la propia pluma de Cody. Las tensiones no cesaron, ya que los rumores de infidelidad rodearon al showman hasta los 1890, con Federici enfrentando a Cody en una visita no anunciada a Chicago. Era obvio que las mujeres estaban encantadas con Buffalo Bill y la grandeza que sugería su estilo de vida. No parecía prometedor que un hombre de su estatus viviera los clichés de la familia estadounidense por excelencia por los que se conoce a la frontera, y la tensión se convirtió en material de tabloide a finales del siglo XIX. En 1904, Cody solicitó el divorcio, a pesar de que era bastante controvertido en ese momento. Se estaba volviendo evidente para el hombre de la frontera que su relación tumultuosa con su esposa, hermanos y sus propios hijos no podía sostenerse, y corría el riesgo de la humillación pública que podría traer una disolución. Intentó pedir el divorcio en silencio y detrás de escena, ya que la mayor parte de su vida personal aún era relativamente desconocida para las audiencias que llenaban sus asientos. Federici, sin embargo, no se conformaría con el secreto, y su subsiguiente caso judicial se convirtió en un gran material para los periódicos tanto locales como más allá de los confines del viejo oeste. Cody estaba convencido de que su esposa había intentado envenenarlo, y la acusó de sabotear a sus invitados en la casa de North Platte. Federici negó tales afirmaciones, y a su vez creía que su esposo era un mujeriego empedernido con una afinidad por la infidelidad. Después de que fue demandada en la corte y sus ganancias financieras se pusieron en peligro, la pelea estaba en marcha y el público estaba demasiado consciente del desorden de la familia. En un giro trágico, sin embargo, los juicios de divorcio se pusieron en pausa. A finales de 1904, la hija menor de Cody y Federici, Arda Louise, murió como resultado de un fallo orgánico. Su padre y madre estaban ambos desconsolados, y la pérdida inspiró a Cody a intentar cancelar la disolución. Sin embargo, cuando Federici llegó a culpar de la muerte de su hija a su esposo, el alboroto continuó. En 1905, cuando los tribunales se reanudaron y se llegó a un veredicto, no se concedió el divorcio de Cody, ya que el juez falló a favor de Federici. El público fue rápido para mostrar apoyo a la matriarca de la familia, y Cody solo pudo quejarse sobre el ultimátum del tribunal, que la incompatibilidad no era motivo de divorcio. Según el juez, las travesuras de las propias hermanas de Cody habían arruinado su matrimonio con Federici, no Federici misma. El juez también creía que Cody había sido un mujeriego mientras estaba de gira con su espectáculo, y como resultado no sentía ninguna simpatía hacia el pionero. Cody finalmente se resignó al fallo y buscó lentamente reanudar su relación con su esposa. La pareja permaneció distante mientras los espectáculos del salvaje oeste terminaban sus giras por Europa. Sin embargo, su comunicación no fue ni de lejos tan escasa o malintencionada como había sido. En 1910, los dos dejaron el pasado atrás y pasaron la mayor parte de su tiempo juntos, incluso durante los viajes de Cody. Fue un final de cuento de hadas milagroso, considerando por lo que había pasado la pareja, y simbolizaba la naturaleza de montaña rusa de la vida de William Cody, y literalmente todo con lo que se involucraba. Después de reconciliarse con su familia y ver que el salvaje oeste de Buffalo Bill daba un giro completo, no quedaba mucho tiempo en el viaje de Cody. Continuó recorriendo los Estados Unidos y el mundo en general para exhibiciones de fronteras y convenciones del salvaje oeste, siempre que había apetito por ello. La frontera americana había cambiado drásticamente a lo largo de la vida del showman, quizás más que cualquier otra figura que saturó su existencia en la cultura e historia del viejo oeste. Cody también lo sabía, y estaba agradecido por su papel en el desarrollo de la frontera para cuando llegó a su ocaso. El 10 de enero de 1917, William Frederick Cody dio su último aliento muriendo por complicaciones de insuficiencia renal. Había sido bautizado el 9 de enero por la Iglesia Católica en Denver, Colorado, y estaba rodeado de seres queridos en la casa de su hermana.
En los días y meses siguientes a la muerte de Cody, se recibieron muestras de dolor, admiración y condolencias de todo el mundo. Ya fuera el presidente Woodrow Wilson en casa, o el Kaiser Wilhelm II y el rey George V desde el extranjero, nadie se cohibió al lamentar la pérdida de un gigante. Después de que se celebró un funeral masónico completo, se hicieron los arreglos para el entierro de Cody. Muchas personas deseaban que lo enterraran en el pueblo que fundó en el noroeste de Wyoming, pero el pionero ya había hecho una petición especial. Cody quería ser enterrado en Lookout Mountain en Golden, Colorado, un pedazo de tierra al frente de las montañas rocosas que proporcionaba una vista inigualable de las grandes llanuras. Era un sitio de entierro poético para un hombre como Buffalo Bill Cody, y su familia honró su último deseo. Después de que la ruta a Lookout Mountain se descongeló más tarde esa primavera, el cuerpo de Cody fue transportado y enterrado en su pico el 3 de junio de 1917. Según la leyenda, su cuerpo fue cambiado por un doble anónimo y en su lugar fue enterrado en Cedar Mountain en Cody, Wyoming, pero estas afirmaciones son infundadas y pura especulación como parte de la gran leyenda de Buffalo Bill. La misma semana de su entierro, los derechos del espectáculo Buffalo Bill's Wild West fueron empeñados al mejor postor, oficialmente vendidos el 9 de junio a Archer Banker. Valía solo $105,000 en ese momento, y equivalía a solo $2.4 millones cuando se ajusta por inflación. A pesar de esto, sin embargo, el valor monetario de una producción teatral moribunda no definiría el legado duradero de William Cody, pero sí su impacto en los problemas sociales y culturales en la segunda mitad del siglo XIX. Como showman, Cody llegó a apoyar los derechos civiles para los nativos americanos, admitiendo que aquellos que una vez fueron sus enemigos se habían convertido en sus amigos. En un momento dado, Cody afirmó: "Cada levantamiento indio que he conocido ha resultado de promesas rotas y tratados rotos por parte del gobierno". Se esforzó por proporcionar oportunidades a los artistas nativos y a sus respectivas familias. Desde la época dorada del Wild West de Buffalo Bill, les otorgó salarios dignos y a menudo expresó su deseo de mostrar la humanidad de la vida indígena, y no solo los asaltos a diligencias y los ataques hostiles que se ven en sus aclamadas producciones. Cody también fue un firme defensor del sufragio femenino. Creía que las mujeres trabajadoras merecían un salario igual al de sus homólogos masculinos, y dio roles destacados a las principales artistas femeninas de su espectáculo, como Annie Oakley y Calamity Jane. Sobre todo, sin embargo, Cody entendió el impacto que él y sus compañeros cazadores de búfalos tuvieron en la gradual diezmación de la población natural de bisontes en las grandes llanuras. Más tarde en su vida, se convirtió en un crítico abierto de la caza de pieles y finalmente se convirtió en un conservacionista total. Cuando todo está dicho y hecho, la historia del Viejo Oeste y las historias de la frontera estadounidense absolutamente no pueden ser contadas sin pronunciar el nombre de William Cody. Tampoco se puede ignorar la narrativa de sus hazañas al considerar el impacto que el salvaje oeste de Buffalo Bill ha tenido en la cultura popular estadounidense durante los últimos 150 años. Sin William Cody no existen los westerns, o al menos las versiones por las que los recordamos. Hollywood sería un medio completamente diferente, y la forma en que recordamos la historia pasaría a través de una lente drásticamente cambiada a través de la cual se ve. La mitología del oeste estaría en fase y fracturada, y finalmente las huellas de la frontera se perderían en el polvo y los escombros de la migración hacia el oeste. William Cody nos hizo preocuparnos por la frontera. Vivió una vida emblemática del sueño americano. Trabajo duro, exploración y la capacidad innata de llenar de alegría los corazones de muchos que cruzan caminos. Buffalo Bill siempre será el mayor showman de América. Su leyenda perdurará por la eternidad, tanto lo bueno como lo malo. La historia de los Estados Unidos no puede contarse sin él, y tal honor solo existe para unos pocos. Así que mientras los hechos a veces se difuminan con la ficción, la próxima vez que te pongas tu western favorito, o abras tu cuento popular favorito, o rindas homenaje a tu pedazo favorito de la historia de la frontera, recuerda a William Frederick Cody. Recuerda al verdadero Buffalo Bill. Recuerda al padre de la frontera americana,